Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Mundo Antiguo y el Libro de Mormón. Este es el archivo número 8, Reliquias Sagradas en el Libro de Mormón, ¿ok? Bienvenidos. Pues en esta ocasión traigo con ustedes un tema que podría ayudarnos a entender un momento en la historia del Libro de Mormón que cuando nosotros la leemos en un inicio, podría en sí la historia no tener ningún sentido. La mayoría de los detractores consideran que el Libro de Mormón es o una copia de la Biblia o es un invento de un jovencito de 24 años en el siglo XIX en Estados Unidos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar a fondo el Libro de Mormón, nos damos cuenta que las cuestiones culturales no concuerdan con ninguna de estas dos áreas culturales en tiempo y forma. Sin embargo, al introducir esta historia en Mesoamérica podría tener un sentido, y es precisamente como este tema nos ayudaría a entender esto. En el momento que el rey Osía llega a Zarahemla, de acuerdo a lo que leemos en el Libro de Mormón, Zarahemla ya tenía más de 200 años ubicados ahí, ya tenían una jerarquía establecida. Sin embargo, el Libro de Mormón nos especifica que este pueblo había perdido mucho de su lenguaje que ellos traían en un inicio, y menciona otros detalles. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo Zarahemla otorga el poder a una nueva familia gobernante, en este caso proveniente de las tierras de Nefi, y asimismo inclusive insta a todo el pueblo a aprender el nuevo idioma, aprender el idioma de estos nefitas. A primera vista esto no tendría ningún sentido, ¿no? Pero bueno, este tema nos va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor. El tema es en esta ocasión Reliquias Sagradas y el Libro de Mormón, el archivo número 8. Y pues adelante, los estudios que he desarrollado con respecto a Mesoamérica, pues precisamente me encontré con esta revista, la revista Arqueología Mexicana. Es una revista bastante reconocida en México y aceptada. La mayoría de los arqueólogos, antropólogos, epigrafistas, historiadores más famosos tanto de México como del mundo, pues han tenido la oportunidad de escribir algunos artículos aquí. En esta ocasión, en este fascículo, habla mucho sobre el culto de los ancestros en Mesoamérica. Específicamente en esta revista menciona acerca de los llamados bultos sagrados. ¿Qué son estos bultos sagrados? De acuerdo a la información de estos epigrafistas, de estos eruditos, pues se dan cuenta que generalmente cada vez que se muestra la entronización de un rey, pues se muestra en estas estelas siempre acompañado de un personaje que al parecer está conectado directamente con el futuro rey o con el rey que está siendo entronizado, y se muestra una bolsa, un bulto sagrado, ¿ok? Este bulto anteriormente se desconocía lo que podría tener. Las investigaciones han arrojado lo siguiente. Dentro de las investigaciones recientes hechas por diferentes epigrafistas, se han señalado de manera común en las entronizaciones de los reyes en Mesoamérica el uso de bultos sagrados llamados Icats para los mayas, Tlaquimiloyi para los nahuas y Bingancuriri entre los tarascos, los cuales al parecer contenían reliquias sagradas que ayudaban a legitimar al rey. Como podemos leer aquí, en sí lo que importa no es el bulto, no es la bolsa, sino lo que contenía estos bultos, ¿ok? Estos bultos, al parecer en los estudios, muestran que estos bultos contenían ciertas reliquias, ciertos instrumentos que ayudaban a legitimar al rey. Es bien importante, hermanos, que puedan entender que en Mesoamérica no existía algo así como un acta de nacimiento. Cuando un jerarca o alguien de la familia real quería comprobar que él era parte de esa familia y que él tenía por ende la autoridad para gobernar o ser el sucesor del rey anterior, pues tenía que demostrarlo con precisamente entre varios elementos. Uno de ellos es estos bultos sagrados y estas reliquias que pertenecían a la familia, eran una herencia. En primer lugar, aparecen como instrumentos privilegiados de comunicación con el dios por medio de Tlaquimimoyi. Los portadores de la deidad conocían las voluntades divinas, ruta a seguir en las peregrinaciones, ofrendas o sacrificios por realizar o campaña militar por emprender. Uno de los elementos principales que estos bultos sagrados tenían eran ciertos instrumentos de adivinación, piedras de vidente o instrumentos de adivinación que les permitían poder conocer la voluntad de los dioses, una ruta a seguir, una campaña militar por emprender o en general situaciones que necesitaba el pueblo para poder tomar las mejores decisiones.
El Tlaquimiloyi o bulto sagrado contenía los símbolos de una deidad tutelar, así como la memoria histórica del pueblo cuya identidad resguardaba. El bulto sagrado expresaba en sus elementos constitutivos la acción de la deidad protectora y los acontecimientos fundadores de la identidad de los pueblos. Otras dinastías reales proclamaron tener orígenes en lugares exóticos y distantes desde los cuales sus antepasados habrían llegado a través de migraciones. Los Huacusechan legitimaban su posición dominante a partir de un árbol genealógico que se remontaba al ancestro fundador del linaje. Las prácticas del culto a los ancestros tienen hondas raíces en Mesoamérica y se materializan en bultos sagrados que contienen representaciones iconográficas y textos jeroglíficos. Entonces, como podemos leer aquí, un segundo elemento que estos bultos sagrados podían contener eran registros sagrados que podían tener la historia de la familia real antes de este rey, que podía contener la historia de los antepasados de este posible rey. En ellos, en estas historias se han encontrado historias que están conectadas a personas que al parecer venían de otro pueblo, de un pueblo lejano, del otro lado del mar, de lugares exóticos. Inclusive también se menciona mucho sobre la genealogía, es decir, estos registros contenían un árbol genealógico abundante que podía permitir demostrar la razón de por qué esa persona en específico era el más adecuado para gobernar, ya que su familia tenía los registros que podían ayudarlo a poder entronizarse como rey. Uno de estos claros ejemplos es la llamada tira de la peregrinación, este códice que se encuentra con respecto a la cultura mexica o azteca, los cuales ellos muestran la historia desde que ellos salen desde Aztlán hasta llegar al Valle de Texcoco, al lago de Texcoco, donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Este registro muestra precisamente todo el éxodo que esta población tiene que vivir a fin de poder llegar ahí. Este registro era un registro que se pasaba de generación en generación en los jerarcas, en los gobernantes mexicas, y les permitía, junto con otros elementos, poder entronizarse como reyes de Anáhuac. En cuanto a las tlaxcaltecas, empleaban las flechas incluidas en el Tlaquimiloyi de su dios tutelar Mixcoatl Camaxtli para conocer el desenlace de una batalla. Si una de esas flechas portentosas hería a un enemigo, el augurio era positivo. En caso de que no alcanzara a nadie, era mejor posponer el combate. Otro elemento, y me llama mucho la atención, otro elemento que estos bultos sagrados podían contener, podría ser alguna arma, alguna reliquia militar. Esta reliquia militar probablemente en el pasado se comprobó que fue muy eficaz y se guardó como reliquia sagrada, y constantemente se recurría a ellas para poder generar algún tipo de beneficio espiritual a la hora de la guerra. Entonces, como podemos ver, hermanos, hay tres elementos, además de otros, pero que son importantes para poder entronizar a un rey de acuerdo a este estudio de los bultos sagrados. Uno de ellos son las llamadas piedras de vidente o instrumentos de adivinación. Segundo elemento que debían de tener estos bultos sagrados es registros sagrados. Y tercero, son armas o reliquias militares que se hubiesen usado en el pasado para lograr alguna hazaña especial, ¿okay? Si nosotros ponemos atención a la historia del libro Mormón, vamos a recordar que el rey Mosía tenía en su posesión tres elementos muy parecidos a los que se mencionan en Mesoamérica para poder ser entronizados como rey. Tenía con él tanto una liaona como las piedras de vidente Urim y Tumim. Segundo elemento que traía el rey Mosía era precisamente los registros sagrados, es decir, las planchas de bronce, donde se muestra la genealogía completa de este pueblo, el pueblo de los nefitas que desciende de José, y historia que muestra el éxodo que estos lehitas habían tenido para poder llegar a este continente. Y tercero, uno de los elementos que hoy conocemos que traía Mosía es la llamada espada de Labán. Esta espada de Labán había participado en una hazaña interesante. Es una espada que, de acuerdo a lo que leemos en el libro Mormón, le dio la libertad espiritual a los nefitas, ya que gracias a ella se pudo obtener las planchas de bronce, ¿okay? Entonces Mosía traía con él tres elementos que, de acuerdo al área cultural que hoy conocemos como Mesoamérica, podían ser utilizados para poder entronizarse como reyes. Cuando ellos llegan a Zarembla, y esto tendría mucho más sentido cuando se encuentran con Zarembla, al Zarembla no tener registros, lo menciona, pierden su idioma por no guardar registros,
al parecer no tienen piedras de vidente y no hay reliquias sagradas que pudieran portar. Entonces cuando se encuentran Mosiah y el pueblo de Zarahemla, no había más que hacer, tuvieron que ceder el gobierno. Inclusive se nota en las escrituras que al inicio no hay una relación estrecha entre Zarahemla y nefitas, ya que se menciona en unos capítulos de Mosiah como inclusive cuando el rey va a dar un discurso, los dos pueblos se encuentran separados, ¿okay? Pero bueno, estos bultos sagrados y estas reliquias sagradas nos pueden ayudar a entender esta historia en el libro de Mormón, una cuestión cultural política que no se encuentra en ningún otro lugar en el mundo sino en Mesoamérica. Entonces para mí estas son tres coincidencias más que podemos encontrar con el libro de Mormón y Mesoamérica. Pues gracias por ver el video. Este fue el archivo número 8, reliquias sagradas del mundo antiguo y el libro de Mormón. Gracias por vernos y suscríbanse, no se les olvide. Hasta luego.